a ti. Una feliz semana o un feliz sábado para cada uno de ustedes. Y nuevamente es un gozo poder compartir juntos la palabra de Dios a través del estudio de la escuela sabática. Esta semana estudiaremos uno de los temas más importantes para el crecimiento espiritual, que es el sábado y cómo poder participar del carácter de Dios en este día. Encontramos en la Escritura que el sábado no fue creado como un medio de salvación. Tampoco Dios creó el sábado para que se observase desde una forma legalista. Tampoco el sábado fue creado para que podamos cumplir con normas o leyes que Dios requiere que cumplamos en ese día, sino que el sábado fue creado para encontrarnos con el Dios de la salvación. El sábado fue creado para que nuestra vida espiritual se pudiese fortalecer. El sábado fue creado para que podamos proyectarnos a través del tiempo, a través del espacio, hacia la vida espiritual que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar en este mundo. Y para poder entender correctamente cómo poder participar de esa vida espiritual de Dios en el día sábado, es importante que podamos estudiar cuáles fueron los principios y las prácticas que estuvieron relacionadas con el sábado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y de qué manera nosotros podemos ahora aplicarlos a nuestra vida actual para poder mantener esa relación espiritual, ese encuentro espiritual con Dios que Él desea que tengamos. Y yendo hasta el principio, que es la creación misma del sábado, nosotros encontramos que después del relato de la creación de Génesis capítulo 1, en el capítulo 2 se agregan ciertos elementos más relacionados con la creación. Yo quiero ahora hablar de dos que nosotros encontramos en el capítulo 2, que tienen que ver con algo que Dios deseaba que el hombre de entrada pudiese tener. Y la primera la encontramos en el capítulo 2, versículo 8 y 9, donde dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí encontramos que después de que Dios creó al hombre, que fue en el sexto día, en la parte final del sexto día, Dios puso al hombre en medio de la naturaleza que había creado. Y aunque ahí no se menciona que esto ocurrió en sábado, el énfasis que encontramos es que Dios lo hizo después de haber creado inmediatamente al hombre, lo cual significa que después de la creación Dios los llevó a su nuevo hogar que había creado, que era el jardín del Edén. Por lo tanto, podríamos decir que esto pudo haber sido lo que ocurrió después de la creación del hombre. Y lo que ocurre después de la creación del hombre es el sábado. El otro aspecto que encontramos aquí en Génesis 2 aparece en el versículo 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí encontramos que además del encuentro con la naturaleza, que tiene que ver con las plantas, que tenía que ver con los árboles que iban a ser la base de la alimentación para el hombre, Dios lo introduce ahora con la naturaleza del mundo animal. Y entonces Dios trae
o reúne o hace que vengan todos los animales que habían sido creados hasta Adán, para que Dios permita que los animales se encuentren con el hombre que había creado. Ahora, esto pudo haber ocurrido también como una experiencia después de la creación del hombre, y que podría haber sucedido también en el día sábado. Por lo tanto, podríamos decir que además de que el sábado que Dios creó para el hombre, lo hizo con el propósito de que hubiese una relación con Dios, un encuentro, porque el hombre comenzó a conocer a Dios precisamente después del sexto día. Así que el primer día en que en que el hombre conoce realmente a Dios, es el día sábado, que fue su primer día de vida. Y también, de acuerdo a lo que estudiamos en estos pasajes, pudo haber sido el encuentro del hombre no solamente con Dios, sino también con la naturaleza de las plantas y la naturaleza de los animales. De ahí que nosotros podemos decir que Dios establece las bases para que el hombre pudiese tener una experiencia del sábado, lo cual consistiría en un encuentro con Dios y un encuentro también con la naturaleza. Ahora, a medida que el tiempo pasa, llegamos a una época distinta del Antiguo Testamento, que es la época mosaica. Y en la época mosaica encontramos dos aspectos interesantes acerca del sábado. El primero, Dios le da a Moisés el sábado en los 10 mandamientos. Pero también Dios le da a Moisés el sábado en las leyes del libro de la ley de Moisés, que eran leyes que Dios había escrito, que Dios había puesto para el pueblo de Israel. Y podríamos decir que estas leyes del libro de la ley de Moisés eran leyes que habían sido adaptadas a la mentalidad y al tiempo de Moisés. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos el sábado en la ley de Dios y también lo encontramos en la ley de Moisés, podemos ver que hay ciertos aspectos que en la ley de Moisés se presentan, que indudablemente aplicaban únicamente para la época del tiempo mosaico del Antiguo Testamento. Y una de ellas lo encontramos aquí en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 15, hasta el versículo 17. Éxodo capítulo 31, versículo 15 hasta el versículo 17. Y leemos en el versículo 15, 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto eterno, señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí encontramos que el formato sobre la observancia del sábado que se da al pueblo de Israel es que el pueblo de Israel debería de descansar, y el hombre que trabajara en ese día ciertamente moriría. Una práctica que nosotros no podemos aplicar en el tiempo del Nuevo Testamento o en nuestra época, pero que en el tiempo de Moisés era parte del formato de la observancia del sábado como Dios lo había dado. Ahora, ¿con qué propósito Dios lo había hecho de esa manera? Bueno, Dios deseaba preservar el propósito original del sábado, que el hombre no se olvidara. Y de acuerdo a la mentalidad del pueblo de Israel, esa era la mejor forma en que Dios podía enseñar al pueblo la observancia del sábado. Encontramos también otros dos aspectos importantes que tienen que ver con la observancia del sábado en el pueblo de Israel.
en el libro de Éxodo, capítulo 16. Y vamos a leer dos pasajes, el versículo 23, que es el primero. Y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Aquí encontramos que Dios le pidió al pueblo de Israel que en el sexto día prepararan los alimentos para el sábado. Podemos decir que lo que Dios estaba tratando al pedirle que se preparasen los alimentos en el día sábado era que, o en el día viernes, que se preparasen para el sábado. Dios estaba tratando de que no solo los hombres descansaran de sus labores del campo, sino que también las mujeres descansasen en el día sábado en sus casas. Sabemos que en el Antiguo Testamento, en esos tiempos, generalmente las mujeres permanecían en las casas y eran las que se encargaban de cocinar, de preparar el alimento. Y por esta razón Dios estaba tratando de poner de una manera igual tanto a hombres como a mujeres. Tanto los hombres tienen el derecho a descansar de sus trabajos del campo, como las mujeres tienen el mismo derecho a descansar de sus labores de la casa, a fin de que sus mentes no estuviesen preocupadas por la preparación del alimento. Sabemos que preparar comida en sábado para una mujer es preocupación, y no solamente preocupación, también es trabajo, especialmente en aquellos tiempos cuando los alimentos eran cocinados a través del fuego que se hacía con la leña. El segundo aspecto que encontramos en este pasaje está en el versículo 29 y dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día. Aquí encontramos otro aspecto interesante. Dios no quería que el pueblo de Israel saliese, que estuviese en sus casas. Y alguien puede decir: ¿por qué tenía que estar en su casa, ahí encerrados? Bueno, Dios deseaba que el sábado también fuese un día para estar con la familia. Y sería una bendición el hecho de que toda la familia estuviese reunida en su casa, sin preocupaciones del trabajo, tanto hombres como mujeres, hijos, comiendo, porque Dios había establecido que la comida debía prepararse desde el día anterior, y disfrutando de las bendiciones espirituales del sábado que ellos podían aprender a través de lo que Dios ya les había enseñado para ese tiempo. Ahora, podemos ver que aunque Dios dejó establecidos los principios y las prácticas de la observancia del sábado en el Antiguo Testamento, a menudo cuando nosotros nos acostumbramos a guardar el sábado de una manera tal vez automática, o podemos decir que también de una manera legalista, podemos desviarnos de los verdaderos propósitos del sábado. Y descubrimos que es fácil desviarse, es fácil desenforcarse del sábado cuando nosotros nos salimos de los principios que Dios ha establecido para la observancia del sábado. Y cuando vamos al libro de Nehemías, hablando acerca de el tiempo después del cautiverio, cuando el pueblo de Israel regresó, encontramos que Nehemías descubre que habían realmente situaciones en el pueblo de Israel que hacían que el sábado estuviese realmente, que el sábado hubiese sido realmente amenazado por la forma en que muchos lo estaban guardando o no guardando. Encontramos en Nehemías capítulo 13,
versículo 15, una declaración que dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo, y les amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Ahora, ¿cómo fue que estos hombres se fueron apartando de el enfoque del sábado para convertirlo prácticamente en otro día secular, igual a cualquier otro día de la semana? Bueno, a menudo comenzamos pensando de que podemos hacer ciertas cosas que, aunque no pertenecen al sábado, son cosas que tal vez nos gustaría o que pensamos que necesitamos hacer. Pero no nos damos cuenta que estas prácticas nos van alejando paulatinamente de la vida espiritual y nos van llevando a la observancia del sábado como cualquier otro día secular de la semana. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Nehemías. Indudablemente ellos comenzaron yendo a hacer algo al campo, ellos comenzaron haciendo algunos trabajos menores en el sábado, y finalmente se fueron desenfocando y desviando hasta que después se descubre que lo habían convertido en otro día secular de trabajo, tanto en el campo como también en la ciudad. Porque se agrega en el versículo 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, y les dije: ¿qué mala cosa es esta para vosotros que hacéis, profanando así el día del sábado? Por lo tanto, podemos decir que una persona que ha comenzado a observar, a guardar el sábado y que lo está enfocando correctamente desde una perspectiva espiritual, puede también desviarse, puede desenfocarse de esa observancia del sábado. Cuando comenzamos nosotros a hacer tareas, trabajos que no están ayudándonos a enfocarnos espiritualmente, sino que nos están llevando precisamente al trabajo secular o al pensamiento secular que no está en armonía con el sábado. Y de esa manera, tal vez vamos a descubrir después que estamos haciendo en el sábado exactamente lo mismo que hacemos en cualquier otro día de la semana. Ahora, en el libro de Isaías nosotros encontramos que Dios establece el hecho de que Él desea que el sábado sea realmente un día de delicia, que el sábado sea realmente un día de bendición espiritual. Y en el capítulo 58 del libro de Isaías encontramos que hay una comparación entre el ayuno y el sábado. Y al establecer esta comparación encontramos cuáles son los aspectos que muchas veces nosotros confundimos, tanto con el ayuno como con la observancia del sábado. Y primeramente comenzamos hablando acerca de el ayuno en el versículo 3. ¿Por qué dicen: ayunamos y no nos hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí, en el día de vuestro ayuno habéis buscado vuestro propio gusto y opriméis a todos vuestros trabajadores. Ahora, Dios aquí señala que si las personas no alcanzaban los propósitos de ayunar, sabemos que el ayuno no es una manera de atormentar el cuerpo físicamente, sino que el ayuno más bien es una manera de que nuestra mente esté más clara para poder tener una mejor relación o un mejor encuentro con Dios. Ahora, estas personas habían perdido el propósito del ayuno y Dios dice: ustedes ayunan para las cosas que a ustedes les gustan solamente, para cumplir sus propios propósitos. Y por otro lado, cuando ustedes ayunan, ustedes están oprimiendo
también a sus prójimos. Se han olvidado que la vida espiritual no solamente consiste en que nosotros nos beneficiemos espiritualmente, sino que otras personas también sean bendecidas a través de nuestra vida espiritual. Ahora, cuando llegamos también al aspecto del sábado, entonces Dios dice en el versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, para hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí encontramos algunos aspectos interesantes. Dios establece que la observancia del sábado es para que nosotros nos deleitemos espiritualmente. Si nuestra observancia del sábado nos hace sentir que es un día de pena, un día de encierro, un día en que no podemos hacer lo que nos gusta, un día que nos priva de las actividades que nosotros quisiésemos realizar, entonces esto significa que nosotros no estamos enfocando correctamente y espiritualmente el sábado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfocamos correcta y espiritualmente el sábado, nosotros nos vamos a deleitar no tanto en andar en nuestros caminos, sino en los caminos de Dios. Por eso el mandamiento dice que es un día consagrado a Jehová, no un día consagrado a nosotros, lo cual significa que es un día que nosotros vamos a consagrar para que nuestra vida espiritual tenga un encuentro con Dios. Si nosotros hablamos nuestras propias palabras y nuestros propios planes, nuestros propios negocios en el día de sábado, entonces vamos también a perder ese elemento espiritual que Dios quiere que alcancemos nosotros en el día del sábado. Ahora, la expresión yo te haré subir sobre las alturas de la tierra se refiere a tener una experiencia espiritual con Dios. Las alturas representan elevar nuestra mente hasta Dios. Pero si por otro lado, tanto el sábado como el ayuno lo usamos con propósitos que no son espirituales, perderemos indudablemente esa experiencia con Dios. Dice el versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ahora, el sábado no es solamente cumplir un requisito. El sábado no es solamente cumplir con normas. El sábado no es solamente cumplir con un horario de descanso, sino que el sábado es realmente disfrutar una experiencia espiritual con Dios. Ahora, para algunos es difícil dejar a un lado los trabajos seculares, el pensamiento secular, cuando estamos tan acostumbrados tal vez a una vida muy materialista en nuestro tiempo. Pero por esa razón, Dios desea que nosotros podamos crecer espiritualmente y encontrar el verdadero sentido de la vida espiritual, el verdadero sentido de compartir el carácter de Dios a través de la observancia y a través del enfoque correcto del sábado como un día espiritual. Finalmente, cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que en el Nuevo Testamento se presenta un enfoque distinto acerca del sábado. Y el primer pasaje encontramos se encuentra en Mateo capítulo 12, donde encontramos una disputa entre los discípulos de Jesús y los fariseos acerca de la observancia del sábado. Y dice el versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a rascar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. El reclamo que se le hace a Jesús
tus discípulos hacen lo que no es lícito, quiere decir lo que no está de acuerdo con la ley del sábado. Ahora, este es el otro extremo del sábado. Podemos tomar una actitud de liberalismo, de libertinaje acerca del sábado, o podemos tomar también una actitud de legalismo acerca del sábado. Y aquí encontramos que la forma en que los fariseos observaban el sábado era una manera legalista. Se habían concentrado más en las reglas, en las normas del sábado, que en la verdadera experiencia espiritual. Y ellos estaban ahora criticando a los discípulos porque estaban arrancando espigas para comer en el día del sábado. Ahora, Jesús establece aquí varios principios que nos ayudan a poder entender mejor la forma correcta de poder enfocarnos espiritualmente en el sábado. Y encontramos aquí la primera declaración, el versículo 3. Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Bueno, podemos decir que aunque lo que los fariseos estaban presentando era el hecho de que por qué están ellos arrancando espigas para comer en sábado, Jesús presenta el hecho de que la necesidad, satisfacer las necesidades físicas del hombre en el día del sábado, tiene prioridad en el día sábado. ¿Por qué? Porque Dios no creó el sábado para que sea un día de aflicción, un día de ayunar cada sábado, sino que Dios lo creó para que, como ya dijimos, el hombre pudiese estar con su familia, poder disfrutar el alimento, poder disfrutar a Dios, poder disfrutar la naturaleza creada. Ahora, el segundo aspecto es que hay personas que tienen que realizar ciertos trabajos en el día del sábado, pero que son con un propósito espiritual. Y eso lo encontramos en el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el sábado los sacerdotes en el templo profanan el día de sábado y son sin culpa? Ahora, aquí encontramos que aunque el sábado debería ser una experiencia familiar, también en el tiempo de Jesús Dios había establecido que el sábado las personas se reuniesen para poder celebrar y compartir juntos la experiencia espiritual. Aunque es bueno compartir la experiencia espiritual entre familia, también es bueno compartir la experiencia espiritual con los demás hermanos, con la experiencia de otros. Y esto es lo que ocurría cuando se reunían en el templo, o cuando en el templo se realizaban los sacrificios el sábado a favor del pueblo de Israel. Jesús dice, algunos tienen que realizar los trabajos del sábado, sin embargo, son sin culpa. En otras palabras, sí están violando, sí están transgrediendo el hecho de que Dios dijo que no se haga ninguna obra alguna. Esa es una obra que se está realizando. Sin embargo, son sin culpa porque están dando un servicio a Dios. Y cuando nosotros hacemos un trabajo que sea un servicio para la obra de Dios, para el pueblo de Dios, como los sacerdotes, como los pastores, como los maestros que enseñan la palabra de Dios, entonces Jesús dice, son sin culpa, porque esas mismas labores son labores que se hacen para beneficio espiritual de ellos mismos y también para beneficio espiritual de otras personas. Por lo tanto, nosotros encontramos que una de las declaraciones de Jesús acerca del sábado, y que nos habla precisamente sobre cuál es el propósito por el cual el sábado fue creado, lo encontramos en Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Qué importante declaración. O sea, ¿con qué propósito se hizo el sábado? Bueno, el sábado no se hizo para que
el hombre hiciera lo que a Dios le hace sentir bien. Porque alguien podría pensar, bueno, nosotros guardamos el sábado para que Dios se sienta bien. Dejamos de trabajar para que Dios se sienta bien. Es como que si estamos haciendo algo a favor de Dios. Pues no, Dios creó el sábado para beneficio nuestro, para beneficio espiritual nuestro. Y el beneficio espiritual viene cuando nosotros dejamos todos los pensamientos, los trabajos seculares que nos pueden apartar de Dios, y nosotros entramos en una relación con Dios para tener una experiencia espiritual mayor en el día de sábado. Ahora, finalmente Jesús declara que no fue hecho el hombre por causa del sábado. Lo cual significa es que el hombre no fue hecho para que sea un servidor del sábado. El hombre no fue hecho para que el hombre tenga que guardar las leyes y las normas del sábado, porque Dios así quiere que el hombre para eso fue creado. No, sino que podemos decir que los principios y las prácticas que Dios estableció del sábado no fue para que Dios se sienta bien, sino más bien fue para que el hombre pudiese apartar tanto los pensamientos como los trabajos que lo pondrían nuevamente en el ámbito secular de los 6 días de la semana. Y por lo tanto, al apartar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros trabajos de ese ámbito secular de cada día de la semana, entonces pues nuestra mente puede dirigirse espiritualmente hacia Dios. Nuestra mente puede fortalecerse espiritualmente en Dios, y nuestra mente puede participar también del carácter y de la obra de Dios. De allí que podemos decir, tal vez como Pablo dijo, cada uno pruébese a sí mismo. Y tal vez deberíamos de preguntarnos, ¿es para mí el sábado una delicia? ¿Espero yo las horas del sábado con gozo? ¿Comienzo a disfrutar cuando llegan las horas del sábado? ¿O cuando llega el sábado empiezo a pensar a qué hora se va a terminar para poder hacer las cosas que necesito hacer? ¿O cuando estamos en el día de sábado estamos diciendo, bueno, esperamos que el sábado se termine pronto para poder hacer otra vez las cosas seculares que yo quiero hacer? O simplemente nos desenfocamos y volvemos a hacer las mismas cosas que realizamos durante la semana, tanto fuera de la casa como dentro de la casa. Por lo tanto, recordemos, el sábado es una bendición espiritual para nosotros. Nosotros decidimos si nosotros perdemos esa bendición espiritual haciendo trabajos seculares, pensamientos seculares que nos desvíen del encuentro con Dios. O nosotros decidimos si ponemos a un lado todas las cosas seculares, los pensamientos, los trabajos, para poder este día dedicarnos a tener una mejor relación con Dios, una mejor comprensión de la palabra de Dios, una mejor experiencia espiritual con nuestra familia, una mejor experiencia espiritual con nuestros hermanos que comparten también la experiencia del sábado, y una experiencia en nuestro crecimiento espiritual para nuestra salvación. Recordemos que nuestra vida espiritual establece también nuestra experiencia espiritual con nuestro Salvador y con nuestra salvación. Si hasta el día de hoy no hemos disfrutado de esa experiencia espiritual del sábado, Dios nos invita a que podamos entrar en una relación de encuentro con Dios en este día que Dios ha creado para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento espiritual y para poder entender mejor la palabra de Dios y la salvación que Él nos ofrece.